Bien, abren sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Después de Romanos, de Hechos, después de Romanos, después de Primera y Segunda a los Corintios, y llegamos a Gálatas, ¿verdad? La carta escrita a la iglesia en Galacia. Capítulo 3, y vamos a leer versos 6 al 9, pero antes oremos. Dios, otra vez pido dirección suyo, pido que me guíe por tu espíritu. Señor, como tu palabra en preparar, pero Señor, ayuda a los pensamientos, aún las palabras, mi lengua. Que tu iglesia en verdad recibe el mensaje tuyo. Señor, bendice el rato que estamos aquí congregados. Ayúdame a predicar. En tu nombre, Señor, pido. Amén. Gálatas, capítulo 3, una porción de lo que ya leímos, pero dice en verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Me he dado cuenta que, aunque predico mucho de la salvación que está por fe en Cristo, hay muchos que no quiero decir que no lo creen. Quizás lo que quiero o espero es que solamente no comprenden muy bien, no lo piensan mucho, no han analizado, no. Pero a fin de cuentas, oigo a veces pláticas entre cristianos y a veces es más cuando oigo la plática de permanecer en Cristo, es que ahora es obra mía. Tanto que pudo ser que pierde lo que tiene en Cristo. Es que Dios es el quien nos salva por medio de Cristo. Y es Él quien nos mantiene en el camino del Señor también. Es una obra de Dios. Desde el principio hasta el fin de la eternidad. Hay pasajes en la Biblia que entiendo la duda que la gente tiene. Pero para ir muy rápido, y espero no demasiado rápido, porque luego les voy a dejar donde andaban. Pero en Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Que si conoce algo de Santiago, el libro, habla en ese tono, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que quiero que entiende muy bien aquí, y es lo que dice, que diciendo que tú tienes fe, yo tengo obras. Ahora, pero mire lo que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, porque tú dices que tienes fe, nada más. Y yo digo que tengo obras. Pero dice aquí, pero yo te mostraré mis obras por mis obras. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, no es la obra que sale, sino la obra que demuestra la fe que usted tiene.
Me dice que tiene fe. Es fácil hablar, ¿verdad? No cuesta nada decir palabras. Y la gente, pues me dijo una vez, pues la gente habla porque tiene lengua. No es decir que dicen algo, no es porque es cierto, pero hablan y dicen muchas cosas, incluyendo, yo tengo fe. Pero la prueba no es porque tú lo dices. Porque en la vida la gente cuenta muchas historias. Y cuento historias y yo soy el bueno y el famoso y el héroe de cada película. Según como cuento yo, ¿verdad? Hasta en Proverbios dice, pues a ver qué cuenta el otro, ¿verdad? Y a ver qué es la realidad, cuáles son las obras que hay. No es lo que cuento, ¿verdad? Entonces, por eso habla así. Porque también en Efesios 2:10, vamos a ver 8 y 9 en un rato, pero 2:10 dice, porque somos hechura suya, pero tome en cuenta lo que dice, somos hechura suya. ¿Suya? ¿Cuál suya? De Dios. ¿Ok? Y no está hablando de que ahí estamos, hermanos, somos seres vivientes, por eso somos hechura suya o hechos por Dios. Está hablando de un cristiano. ¿Ok? Entonces dice, porque somos hechura suya, creados para que aclara, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, que creados en Cristo. ¿Para qué cosa? Buenas obras. Pero las buenas obras, no estoy creado en las buenas obras, sino en Cristo. ¿Ok? Hay una distinción muy grande y un pleito muy grande en el mundo sobre ese tema. Muy grande. En iglesias cristianas de grande. Mucho desacuerdo en ese tema. La iglesia en Galacia fue afectada por unos judíos que quisieron mezclar la fe y las obras. Y obviamente provocó la carta a la iglesia por Pablo. Eso es lo que, leo primeramente aquí en capítulo 3, verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el huir con fe? ¿Sabe por qué dice eso? Que tiene el Espíritu o no, y eso es otro asunto. Tantas cosas que hay. No está hablando de que un don del Espíritu que hace o dice cosas o hace milagros, alguna cosa. Eso no es. Lo que dijo Cristo, la promesa del Espíritu, es porque, como dice aquí en Efesios, que estamos sellados por el Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8, si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Si no ha nacido de nuevo, pues no tiene vida de Dios. Por eso habla en ese tono. Y por eso dice aquí, ¿recibís el Espíritu por las obras de la ley? No, por el huir con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque a veces oigo que la salvación es por fe. Ahorita vamos a tocar ese punto más detalle. Pero así me dicen, y que soy salvo porque Dios por su gracia y por fe en Cristo, y ahí voy, pero. ¿Dónde sacaste el pero? El pero no está en la Biblia. El pero está, no sé quién lo ha puesto.
¿Cómo que pero? Soy salvo por Cristo. Te salvó por el ratito, te salvó por la semana, y en la semana que entra hay que volver a ser salvo. Ten cuidado de tu doctrina de bautismo, Porque si usted dice, como muchas iglesias cristianas dicen, que debe de bautizar al creyente, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso es lo que decimos, la Biblia instruye eso, que bautizamos solo a aquel que profese en verdad, no solo con la boca, y le bautiza. Y luego, pues, pero si en la semana que entra pierde la salvación, ya no es cristiano, ¿verdad? Pues ya perdió, según. Y si por la otra semana recibe a Cristo otra vez, debe de bautizarse otra vez, ¿no? O el bautismo es una vez para siempre y la salvación, ¿no? Pero yo no conozco la iglesia que anda bautizando al mismo fulano cada tercera semana. No he oído de eso. Se bautizó en aquella vez y ahora el bautismo sirve por las veces que vuelve a ser salvo. Y si está confundido usted, tome en cuenta que todo eso es mentira. Y la mentira confunde muy bien. Cristo salva y salva eternamente. ¿Ok? El chiste es, o les pregunto, ¿por quién murió Cristo? ¿O la muerte de Cristo hizo algo o nomás medio acomodó algunas cosas dependiendo de? Porque la obra de Cristo no es suficiente. Hay que agregar algo a la muerte y la resurrección de Cristo para mejorar la salvación o mantenerte salvo. Digo que lees ahí en Hebreos 6. Creo que ver como verso 6, ¿verdad? O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, el tono del libro de Gálatas es muy fuerte. Y el apóstol está hablando como que está un poco molesto. Como dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del evangelio. Pero luego dice, no que haya otro, porque dicen que hay otro. Curiosamente, y toma en cuenta lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1, Porque si últimamente no sé, no es que me meto en esas cosas cada ratito, pero la última vez, que ya tiene sus años, ¿de acuerdo? La última vez que vi el libro de Mormón, el título es El otro evangelio de Cristo. Así se dice, así es el título, imprenta ahí. Pero dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo diciendo de sí mismo, o un ángel del cielo, como Moroni, que llegó a José Smith, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema o maldito por Dios, permanentemente alejado y condenado por Dios. No está jugando aquí el hombre. Está un poco molesto que entraron ahí, están haciendo lo que están haciendo
en aquella iglesia en Galacia. Como antes, y repite, hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está maldiciendo a aquel que lo hace. Oh, hermano, ¿qué pasó con el amor del cristiano? Se acabó con aquel que se aferra en anunciar la mentira. La Biblia me instruye a mí, después de la primera, segunda admonición de aquella persona, le toma como gentil o como no creyente. Pablo está hablando muy fuerte aquí sobre ese tema. Porque entraron unos judíos y estaban mezclando otra vez el judaísmo con el cristianismo, y tiene que entender, hermanos, a veces hablamos así como que deben de entender. Ahorita verá. Los judíos, hermanos, ellos tenían la religión, obviamente, de los judíos. Cristo vino, predicó, y ahora están predicando a Cristo, no desechando la ley moral de Dios en ninguna manera. No lo desecharon. Lee Romanos 7, la ley es buena. Está hablando de la ley moral. La ley es buena. Los judíos creyeron, y aún unos gentiles creyeron la religión de los judíos, porque muchas veces, si se acuerda, en el libro de Hechos, Pablo entrando en la sinagoga o en el lugar de reunión de los judíos en tales partes, diferentes lugares, en Asia Menor, predicó de Cristo. Y empezó con los judíos. A veces eso fue el pleito ahí en el libro de Hechos, porque entró, predicó, y luego se levanta la gente, los judíos, en contra de Pablo. Y eso fue la razón de mucho problema en el ministerio de Pablo. Los judíos que anduvieron en muchas partes y no convertidos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en Galacia. Entraron, empiezan a predicar otro evangelio, diciendo que bien, ok, está bien. Ya está en Cristo, pero si no guardes la ley, ya no va a estar. Si no guardas la ley, ya no es cristiano. Ahora todos me están mirando. Sin duda, Dios incluyó el libro de Gálatas en el canon o en la Biblia que tenemos hoy, porque como los judíos llevaban, o los gentiles en Galacia llevaban unas ideas que eran de los judíos. Yo creo que muchos en esta iglesia, porque vienen de una iglesia católica de antemano, arrastra ideas de la iglesia de Roma, sin ver la escritura y sin corregir su propia mente y corazón. Sin tener fe en la Biblia en lugar de tener fe en lo que oíste desde niño. Por eso la Biblia dice, instruye al niño, ¿verdad? Porque se le pega las cosas. Y ahora de grande, ya cambiando esa idea, es bastante trabajo, ¿verdad? Pero si la Biblia dice algo contrario, ¿quién está mal? ¿La Biblia o mis costumbres? Pero le digo una cosa, mis costumbres son mis costumbres, y esos son difíciles de cambiar bastante. Porque mi misma conciencia y mente me justifica, sin razón, pero me justifica. Y la Biblia llega diciendo otra cosa y me cuesta muchísimo trabajo cambiar en verdad lo que creo en mi corazón.
Por eso a veces oigo mucho cristiano hasta la fecha. Y en la iglesia bautista, que ahí está eso de que somos salvos para siempre, pero, y ahí echan un pero. La pregunta sencillamente es que Cristo murió, Cristo pagó, o solo medio arregló el asunto. Cristo hizo lo que dijo o dejó las cosas a medias. Y de lo que he visto en la Biblia, hermanos, es que Dios nunca deja las cosas a medias. Nunca. Lo que Dios empieza, Dios termina. Y cuando Dios dijo, ya terminó, ya estuvo. Entonces, el problema es que la lucha viene porque a veces esas cosas que tengo en la mente me parecen a mí muy lógicas. Acabo, no soy responsable para mis hechos. Me parece lógico que tendré que pagar por mis faltas. ¿No? No es. Aunque, porque muchas veces en la iglesia, en la idea cristiana, hay que pagar una forma simbólica. O es que hice unas cosas feas, pero el castigo es, pues es unas... Y así, vete pues. Ya no vuelves a hacer eso. Y supuestamente eso es aplicar la ley, porque eso estipula la ley, ¿no? Esas son las cosas. Y si hablamos de eso, eso es. Le voy a decir, hermanos, que la ley, hablando de la ley en la Biblia, especialmente entre nosotros, no hay nada simbólica. No hay ningún castigo simbólico. Si lee nomás brevemente, no tiene que buscarlo de esa tarea para usted. En Éxodo capítulo 20, habla de un ladrón que entra y roba. Y ahí, hermanos, cuenta que el ladrón pagará mínimo doble, puede ser 4 veces, puede ser hasta 5 veces, porque lo que robó, y si no puede pagar, le agarran a él y le vende para pagar la deuda. No hay nada simbólica ahí, ¿verdad? Si hablamos de la ley, no hay nada simbólica ahí. Esa es dura. Es, como dicen a veces, diente por diente, ojo por ojo y vida por vida. Para decirlo muy sencillamente. Esa es la ley, ¿no? Es lo que dice. Le digo, eso es un extra, pero le digo en qué contexto está eso, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Sabe dónde Dios, uno de los lugares donde Dios menciona eso? Es cuando la Biblia dice que hay 2 hombres peleando y golpean a una mujer que está con hijo, embarazada. Y le golpean a ella de tal manera que viene el bebé. Y la Biblia dice, al que le pegó, pagará tal hombre, porque pegó a esa mujer, y le hizo, empezó a dar a luz, ahí viene el bebé. Y dice, tal como sale el bebé, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si ese niño sale deformado, golpeado, algo mal, así le va a ese hombre que le pegó. Y si el niño muere, muere él. ¿Qué dirán del aborto? Esa es la ley de Dios. La ley del país, ya mandaron a Dios por un tubo. Pero cuando hacemos eso, hermanos, lo único que hacemos nosotros es que destruimos nuestra sociedad. Es lo que sucede. Pero ese es el contexto directo.
es cuando Dios menciona ese ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, es un aborto. Bueno, eso fue extra. Pablo tiene que tratar con ese problema porque entraron en la iglesia y en Galacia diciendo, no, tiene que guardar la ley, para mantenerte salvo, tiene que guardar la ley. ¿Ok? Cristo te salvó, pero para mantenerte salvo tienes que guardar la ley. ¿Ok? Porque Cristo, el único que hizo Cristo era salvar tu alma. Que se oye necio hablar así. Pero el único que hizo Dios era salvar tu alma. Pero ahora tú, para mantenerte salvo, usted tiene que ¿hacer qué? ¿Cuál ley vas a aplicar? Y Pablo tiene que tratar con esta gente. Si quiere ir por el lado de la ley, bien. Si usted quiere ir por el lado de la ley, pues voy a guardar la ley para mantenerme salvo, está bien. Ok, tú dices, voy a guardar la ley. Son dos cosas que tiene que entender si usted escoge ese lado. Uno, en Gálatas 5:4, es que, y dice así, de Cristo os desligasteis los que por la ley por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. ¿Okay? Si va a ir por el lado de la ley y te justifica por la ley, nomás entiende eso, de la gracia echaste a un lado. ¿Ok? Ya no entra la gracia porque usted se justifica por la ley. Ahora, la cosa es esto, si usted se justificó por la ley, ¿qué es el problema? Si es justo, es justo. Si se justificó por la ley, pues ni ocupas a Cristo. Pues ya estoy justificado. Por la ley te justificó. Pero nomás quiero que entiende, porque la Biblia dice, si va por el lado de que me justifico por la ley, entonces de la gracia ya echaste a un lado, ya, de la gracia no quieres. Y el otro es esto. Si escoge la ley, me justifico por la ley, entonces, en Gálatas 3, versos 10, ya leímos, pero volvemos a leer, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y la maldición es esto, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tiene que entender eso. Si escoge, soy justificado por la ley, la gracia no entra. Y el otro es, te obligaste, tienes que guardar toda la ley perfectamente bien. Bien, si eso puedes hacer, adelante. Usted se justifica por la ley, no hay ningún problema, que no tiene que preocuparse porque usted es justo. Porque usted guardó toda la ley perfectamente bien. Usted no tiene ningún problema, justo es. ¿Alguien ha hecho eso? De mis compañeros en ese planeta, yo personalmente, comenzando conmigo mismo, no conozco ninguno. Pero la opción existe. La opción está. Si quiere justificarse por la ley, está bien. La gracia no te toca, no tienes que, pero tiene que guardar todo completamente bien. Esa es la maldición de la ley. Tiene que cuidar todo. El único que hizo eso era Cristo. Por eso pudo llevar el pecado mío, tuyo, en la cruz. Y por eso fue válido el sacrificio de él. Y por lo tanto la ley es una opción. No muy bueno, pero es una opción. Lo que pasa, hermanos, es que agarramos ideas y nos gusta hablar, nos gusta decir cosas, pero nunca lo pensamos mucho.
A veces hay gente, hermanos, y si usted tiene alguna duda de que, no sé, hermano, yo quiero comprar, quién sabe qué. Yo no sé, voy a hacer pagos y quién sabe, no sé qué plan tiene. Háblame, no soy contador, no soy un no sé qué de la economía ni nada. Yo hago una cosa muy simple. Hago así. El ingreso tuyo, ¿qué tanto es? Si usted tiene 5 trabajos, pues dime de los 5 el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Y llegamos a, ¿qué es el ingreso? Ahora, ¿cuáles son las salidas? Ese es de mucha inteligencia, ¿eh? ¿Cuántas son las salidas? Bueno, la renta, la luz, el agua, el pago en la marina, y lo sumamos. Si quiero comprar, pues un carro. Y el carro que quiero comprar, los pagos mensuales son 4,000 pesos. Es razonable, ¿no? Un pago de 4,000. Nunca he comprado un carro así. Pero ponle que 4,000. Si la diferencia entre lo que entra y lo que sale no sobran 4,000 pesos, ¿sabe qué? Usted no lo puede hacer. Eso es un genio, ¿verdad? Tan inteligente que soy. Sé sumar. ¡Wow! Tan inteligente. Pero ¿sabe lo que hacemos en la mente? Si no lo pone en una hoja, la gente va y compra su carro. Y ahí está lamentando el asunto después. Porque yo creo que sí, yo sí, aunque no importa, yo sí puedo. Y adelante. Pero va a tener problemas. Así somos. Muchas ideas bíblicas, la gente no lo piensa. Por Cristo soy salvo. ¿Qué? ¿Para ti qué es la salvación? Y si usted es salvo y después puede perder la salvación, ¿de qué sirve Cristo? La verdad, ¿de qué sirve Cristo si te salvó, pero no te salvó? Te salvó y tienes, no sé qué edad tiene. Aunque usted tiene 80 años. Y ya grande es, pero de cualquier manera usted está diciendo, bueno, tengo 80 años, pero quiero cumplir 81. Y cuando cumple 81 va a ser 82. Nadie tiene ganas de morir. Si te salvó a los 80 años, si no te mueres después de que el momento en que te salva Cristo y pasan 2, 3, 4, 5 días, 2 semanas, un mes, usted va a pecar otra vez, ¿verdad? Pero ya no es salvo, ni modo. Ya Cristo te salvó, pero no te salvó. Te salvó, pero la salvación que Cristo compra no es permanente. Aunque Cristo habló de dar vida eterna, pero esa vida eterna trae una cláusula como que hicieron por abogados, ¿no? Una cláusula que realmente cambia el término eterno. Es eterno, dice eterno, pero entiende. Como que a ver, creo, no, el hermano es abogado, me puede corregir muy fácil, pero dice, pues le va a dar una sentencia ¿cómo se llama? De 10 penas no sé, de vida o algo así, no sé cómo decir. Y digo, pues la vida vale 7 años o algo así, entonces esa persona va a estar en la cárcel por 80 años porque es que la vida es una vida, la eternidad es una eternidad. Si voy a la cárcel por mi vida, es por eso, es una vida, es hasta que termina la vida mía, no un periodo de años.
¿Me entienden, hermanos? Cristo te salvó, te salvó. ¿La salvación de Cristo es eterno o depende de ti? Si depende de ti, ¿por qué murió Cristo? Solo para hacer una maniobra medio religiosa, medio bonito, medio duro, medio para contar a los amigos alguna historia triste o complicada o confuso. Lo curioso por el texto que leímos en Gálatas 3:17 dice una cosa, y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Espérame. En primer lugar, en el texto que leí, en Gálatas 3:9, dice que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros decimos que somos creyentes, ¿verdad? Así se dice. ¿Es creyente? Sí. Y es decir que es cristiano, que esa es la idea que ponemos. La pregunta a veces en qué crees, pero digo que soy creyente. Es decir, que soy cristiano, creo en Cristo, soy creyente. Aquí dice que Abraham, en el texto, en Gálatas, en el Nuevo Testamento, dice que Abraham era un creyente. Como yo. La Biblia dice en Gálatas 3:17 que acabo de leer, que la ley después de Abraham, después de todo lo que hubo de la promesa que hizo Dios a Abraham, la ley vino 430 años después. Entonces, primero estuvo la fe y por lo tanto la gracia antes que la ley. La ley no vino primero. Era la gracia de Dios y la fe que ganó a la ley. Eso estuvo primero. Es lo que dice aquí. Que esta fe que tenía Abraham era anterior a la ley y ganó a la ley 430 años. Dios hizo un pacto con Abraham. Hablamos de eso el otro día, pero Dios hizo una promesa a Abraham. Verso 8 de lo que el texto de la Escritura previendo que Dios debía ratificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Prometió algo. Dios hizo un pacto. Y lo que diciendo así, hermanos, eso es la gracia. Eso es la gracia. En Efesios, capítulo 1, verso 3, verso 7, bendito. Leo muchito para dar el contexto, pero verso 5 es lo que quiero que vean bien. Pero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia. Dios hizo eso porque quiso hacer eso, por el puro afecto de su voluntad, simplemente porque Él quiso. No vamos a Romanos 9 porque eso te habla muy fuerte. Pero habla de la misma manera. Esa gracia es porque Dios quiso. Hizo un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque quiso.
Es porque Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y eso dice de cada creyente hoy, ¿verdad? Podemos ir a Romanos 4, todo el capítulo habla de ese tema. Cristo salvó o hizo o se equivocó y le mataron. Se equivocó y pues quiso establecer su reino, pero no lo logró y molestó a la gente equivocada y se murió. Eso fue. Y Dios, aprovechando del fracaso, pues nos cuenta después de una salvación por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Tú crees eso? Dios estuvo arreglando un error en Cristo. ¿Eso fue? No. Dios no es hombre que ni se arrepienta, no ha hecho ningún mal, no hace errores, no hace cosas ni dos veces para mejorarlo. La primera vez es perfecta. Lo que hizo Dios cuando envió a su Hijo, todo fue profetizado porque todo salió como Él quiso. Dios no tuvo que hacer eso. En Salmo 113, versos 5 a 6, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Dejo que lo piense un rato. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Es Salmo 113, versos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Quien se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Mira, para mirarnos a nosotros, Dios tiene que humillarse. Está bien, es como David dice, pues yo soy una pulga. Nosotros nos creemos la gran cosa. Y que tenemos derechos hasta en el cielo para pelear con Dios. Así hablamos. Pero David nos ubica más o menos. Somos unas pulgas nada más. Dios tiene que humillarse para mirarnos. Y más todavía, en el pecado nosotros ofendimos a Dios. Sí, en ese contexto habla. E hizo pacto con nosotros. Prometió algo a Abraham. Y incluyó a todos los que están en la fe con Abraham. Hizo una promesa. Y podemos ver la promesa de Abraham y cómo el cumplimiento de eso y todo lo que dijo Dios. Ahí está el desarrollo en la palabra de Dios, incluyendo llegando a Cristo. Todo está dicho. E hizo todo lo que prometió, ha hecho. ¿Te da vida eterna en Cristo? En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya leyendo de aquellos, dice que da un pleito en verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dicen que el esto se refiere a qué? Porque la salvación, la fe y la gracia son palabras femeninas. Entonces, ¿el esto qué? ¿Cuáles palabras habla? Habla de todo lo que es ahí. Todo esto es de Dios. La salvación, la gracia, que te voy a jugar tantito, pero no estoy jugando. Aún la fe, nos gusta hablar de nuestra gran fe. Y Cristo siempre dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero nos gusta hablar de nuestra fe. Pero todo eso viene de Dios. Aunque sí soy responsable en ejercer la fe
Pero hermanos, la Biblia es muy clara en lo que dice ahí en Romanos 3. La fe viene por mi gran cerebro. Eso dice. La fe viene por el oír. Y Dios es el que da entendimiento de lo que oí, y eso es por la palabra de Dios, no una leyenda, no una fábula que me contaron. Porque son promesas de Dios que Dios hizo. Y todo eso es seguro. No, pero ¿qué tal si hago? Siempre nos gusta, ¿verdad? Nos gusta, nos sentimos tan sabios porque según nosotros puedo hasta hacer preguntas que ni Dios puede contestar. Y el único perjudicado es usted. La salvación tiene que ser por gracia, por medio de la fe. El medio es la fe. Por eso tú tienes que ejercer la fe. Pero es la misma fe que Dios te dio. ¿Va a creer? ¿O va a quedar con esa información no más? Es por su palabra y por el Espíritu que obra. Porque si no nace de nuevo, vida no tiene. Y ese nacimiento nuevo, Cristo mismo dice, es que nace del Espíritu. Por el poder de Dios, no el poder tuyo. Yo no hago renacer a nadie. Ese es Dios. Yo predico y pido a Dios que por el poder del Espíritu usted puede entender el mensaje, no solamente mis palabras, el mensaje. De tal manera que se arrepienta del pecado de su soberbia. Siempre tratamos de salir y esa es la trampa y es donde caímos. Porque dice en verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí es donde caímos. Porque siempre queremos decir yo. Y lo que sigue de yo tiene que ser un verbo. Porque son mis obras. Yo buscando la gloria. ¿Verdad? Yo fui a la iglesia, yo leí la Biblia, yo he leído la Biblia 20,000 veces. Yo he dado tanto en la ofrenda, yo prediqué. Sí. Pero cuando habla de nuestra salvación, para que nadie se gloríe, ¿es por la obra de Dios o no es? Por eso, si usted está aquí y usted tiene un montón de pecado, y lo normal es que sí. Y usted dice, seguramente Dios no podrá quererme a mí, ni va a poder salvar, ni va a querer salvar. Mejor que no anda preguntándome, ¿Dios querrá? Pregunta a Dios. Dios, aquí estoy yo, con un cerro de pecado. Me salves, ¿no? Confío en tu gracia. Confío en lo que he leído y creo. Si crees, dice, será contado por justicia. Porque crees en aquel que puede justificar y el único que puede es Cristo. No es. Por eso cuando habla en la Biblia de la eternidad y estamos en el cielo y estamos
tirando a todos nuestros coronas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo merece todo eso. Todo lo que he hecho, que si vale algo, está hecho en Cristo. Oye, hermanos, la vida que tengo es por Cristo. Las habilidades que tengo vienen de Dios. Lo malo es que cuando los uso para mí nada más. Eso será mi pecado. Todo viene de Cristo. Entonces, ¿dónde andamos? Solo es por fe en Él. No, tan simple, no, la gente va a abusar de eso. No, discúlpeme, pero no. Si usted hoy comprende mi mensaje y entiende del amor de Cristo, yo sé una cosa. Las obras tuyas que tendrás, porque no te mueres, tendrás una vida después y obras tendrás. Testificará que has sido salvo por Cristo. Sí, la vida tuya cambiará. Sí, viví de un modo y ahora vivo de otro modo. ¿Porque estoy obligado? ¿Porque si no voy a perder la salvación? No. Estoy obligado por el amor de Cristo que ahora mora en mí. Y por lo tanto, esa es la razón que hago lo que hago. ¿Para ganar algo? No, ¿cómo voy a ganar algo, hermanos? Si hago todo lo que yo debo de hacer, que ninguno ha hecho. Pero si fuera que hiciera todo lo que debo de hacer, ¿qué soy? Un siervo inútil. No hay alabanza para mí. No. Si llego al cielo y digo, yo hice todo, mire Dios, yo hice eso y aquello y el otro, Dios no va a aplaudir. No lo va a hacer. Voy a entrar por Cristo, nada más. Nada más. Y eso si fuera que hiciera todo lo que le pidió, pero somos medio rebeldes y medio, no hacemos todo lo que nos pidió. Entonces, ¿por qué crees que te va a aplaudir cuando llegas al cielo? No. ¿Y cuando llegues van a abrir la puerta? Sí, porque ese es Cristo y le conozco. La puerta se va a abrir. Eso sí. Pero por fe en Él, nada más. Y otra cosa, la ley no justifica. Se ha dicho muchas veces. Gálatas, Romanos, ahí andan. Lee capítulo 4. Lee la Biblia. ¿Es salvo usted? Dios hizo una promesa. La promesa es el Espíritu, dice en nuestro texto. La promesa es que Dios va a dar el Espíritu. Y Dios dice, no les voy a abandonar nunca. Bueno, les abandono si pecan. Les abandono si usted peca de aquí para allá. Si peca de aquí para acá, pues esos son perdonables. Pero de aquí para allá, esos pecados ya no. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? El problema es, hace así o así con la cabeza, porque yo no sé dónde anda. La Biblia no habla así. Cristo no murió por su propio pecado, ¿verdad? Sí, hermano, eso sí, porque era perfecto. Entonces, ¿por quién murió? Por mí. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir por ti? Por mi pecado. Ok. De acuerdo, ya tiene la doctrina muy bien hecha. ¿Y Cristo resucitó? Pues sí, claro, Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque pagó la cuenta tuya, no propia. Porque Cristo no tenía que pagar por sí mismo. Pagó por usted. Y salió de la cárcel porque pagó completamente por todo el pecado suyo. Si no fuera así, Cristo hubiera quedado muerto.
pero resucitó para comprobar y para decirte a ti, ha sido perdonado aquel que por fe cree en Cristo, justificado eternamente. De otra forma, todo el rollo de Cristo, no sé qué haces con todo eso, pero tendrá que tirarlo a la basura. Si andas lejos de Dios, está perdido en tu pecado, ¿crees que Cristo puede quitar el pecado suyo? Si crees, salvo será. ¿Solo por creer? Sí, solamente. Tan sencillo que es. Tan sencillo que es una obra de Dios mismo. ¿Qué tal? Una obra que es en verdad un milagro en el alma de cada uno que ha creído. Cada cristiano que en verdad es cristiano se maravilla de la salvación, aunque tiene 40 años salvo. Todavía se maravilla de que Cristo me ha salvado. Todavía da gracias a Dios. Todavía. Y eternamente será igual. ¿Qué amor tuvo para mí? Si está aquí, le digo así, me amó Dios cuando estuve perdido en mi pecado. Y por lo tanto puedo decir lo mismo de usted si está aquí. No en Cristo, sino en tu pecado. Y puedo prometer, porque Cristo prometió, si cree en Él, será incluido con el creyente Abraham. Y tendrá esa misma salvación eterna. La pregunta aquí es, ¿tiene esa salvación? Si no, clama a Cristo, porque Él es el que tiene la salvación. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la palabra tuya, gracias porque nos habla en una forma en verdad muy clara, pero Señor, sin tu Espíritu a veces, pues, Señor, no entendemos. Por eso, Señor, es otra vez una maravilla tan grande la salvación que nos da, porque en verdad todo esto viene de ti. Dios, gracias por tu gracia. Gracias por incluirnos en el amado quien es Cristo. Dios, bendice esta iglesia, pero pido que bendice si hay alguien aquí sin Cristo que puede entender y hoy puede clamar a Cristo porque cree. En tu nombre, Señor, pido estas cosas.